Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a dar inicio al curso de especialización en aseguramiento SOMA en la dirección de proyectos con el enfoque en gerencia y supervisión de proyectos de construcción, ¿correcto? Entonces, a ver, vamos a hacer una pequeña presentación eh, para todos ir conociéndonos. Vamos a tomarnos unos 5 minutos. Quienes habla es el ingeniero Ronald Julca, ingeniero titulado colegiado con una maestría en gestión integrada en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También cuento con una especialización a nivel posgrado en administración de riesgos y prevención de pérdidas con enfoque en seguridad y salud ocupacional en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Cuento con certificaciones como implementador líder en sistemas integrados de gestión y auditor interno también en sistemas integrados de gestión. Ya hace 10 años aproximadamente ocupo el cargo de jefe corporativo en una empresa nacional muy reconocida que se encarga de gerenciar y supervisar proyectos de construcción a nivel nacional en todos los sectores, eh, gerenciando y supervisando proyectos de construcción a ver, de gran envergadura, de mediana y megaproyectos también que están ahora en el sector público ya ejecutando. Entonces, el curso del aseguramiento SOMA en la dirección de proyectos, con el enfoque de gerencia y supervisión de proyectos, lo mencionamos en el taller, voy a tocarlo nuevamente en este curso. Es muy importante, es muy importante como profesionales en cualquier especialidad que estén desempeñándose actualmente. ¿Y por qué es muy importante? Porque hay ciertos proyectos de sectores especializados, en este caso directamente el sector público, que hace requerimientos de profesionales, que hace requerimientos de profesionales con ciertos perfiles técnicos que tienen que cumplir asociado a la seguridad, salud del trabajo y medio ambiente. ¿Correcto? Aquí en el lado derecho de la pantalla van a ver ustedes un requerimiento de personal clave de un megaproyecto que nosotros participamos como gerencia y supervisión de proyectos y que el constructor también participó que también participa en este proyecto, porque él es ejecutor principal de la obra. Entonces, aquí ustedes van a poder evidenciar que el personal clave que se requiere ya de cierto tiempo, hace unos 3 años, más o menos 4 años hasta la actualidad, son perfiles que en cualquier nivel de cargo en el proyecto tiene que cumplir también algunos requisitos de seguridad y salud del trabajo asociados a su cargo. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes van a ver que están solicitando un supervisor de obra o jefe de supervisión y jefe de supervisión que tenga 200 horas en los últimos 5 años sobre capacitación en seguridad en obras. No quería poner todo el término, pero solicitaban en seguridad en obras, en la parte de medio ambiente y en la parte de dirección de proyectos. Entonces, así como este requerimiento, hay diversos requerimientos que como profesionales nos toca ir capacitándonos, ¿correcto? Para saber cuál es la correcta ejecución o cuál es el correcto desarrollo en una dirección de proyectos desde la gerencia o supervisión de proyectos. Cuando me refiero a gerencia, no es que vas a ocupar un cargo de gerente, ¿correcto? La gerencia viene a ser el macro, el todo, cuando nosotros participamos, digo nosotros como me estoy poniendo en el papel de gerencia y supervisión de proyectos, cuando participamos desde el diseño, el diseño del proyecto, la licitación, la adjudicación, la buena pro y la puesta en marcha del proyecto. Y en algunos casos nos toca solamente ser supervisores cuando ya está adjudicado el contratista y simplemente nosotros nos contratan los clientes o las entidades para verificar la correcta ejecución de los lineamientos, en este caso de seguridad, salud, trabajo y medio ambiente. ¿Correcto? Entonces,
es importante que ustedes se vayan capacitando para que así puedan cumplir los perfiles técnicos y puedan también conocer cómo es que se desarrolla la dirección de proyectos. Aquí los he escuchado cuando se han presentado varios profesionales que están del lado del ejecutor o del constructor, y también tienen que conocer cuál es la función de la gerencia o supervisión de proyectos en el centro de trabajo que actualmente vienen desempeñando, ¿correcto? Y eso lo vamos a ir viendo también en el desarrollo del curso. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos del curso? Ya vamos hablando, señores, de objetivos estratégicos, ¿correcto? Eh, la terminología objetivos estratégicos abarca y engloba muchas cosas a nivel de gestión, y eso lo vamos a ir viendo en el desarrollo del curso. Entonces, los objetivos estratégicos de este curso, vamos de izquierda a derecha, es proporcionar a los participantes una base sólida en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en la gerencia y supervisión de proyectos. ¿Por qué una base sólida? Porque ustedes tienen que saber diferentes conceptos fundamentales, diferentes criterios técnicos de cómo poder interactuar o cómo poder desarrollar, esa es la palabra correcta, cómo poder desarrollar en la ejecución de un proyecto. Si a ustedes los contrata como gerencia y supervisión de proyectos en una empresa que gerencia y supervisa proyectos, vale la redundancia, o en la dirección de proyectos, tienen que tener una base sólida, una base de conocimientos fundamental para que ustedes puedan poner en práctica la dirección del proyecto, porque recuerden que si ustedes los contratan como gerentes o supervisores de proyecto, como gerencia o supervisión de proyectos o la dirección de proyectos, ustedes van a ser quienes van a ir liderando la gestión del proyecto, conjuntamente con el jefe de seguridad del ejecutor o con el jefe de seguridad del constructor. Entonces, tienen que tener una base sólida desde la perspectiva de la dirección de proyectos, ¿correcto? El segundo punto es dotar a sus personas o a los participantes habilidades necesarias para abordar desafíos complejos relacionados con el tema SOMA desde la perspectiva de la gerencia y supervisión de proyectos. ¿Por qué abordar desafíos complejos? Porque existen muchas discrepancias entre la supervisión y el constructor o el ejecutor del proyecto. Entonces, si tú como dirección, como responsable de direccionar el proyecto, no estás capacitado para abordar estos retos importantes, estos desafíos complejos, pues lo único que vas a generar es desconfianza de parte del cliente y de parte de todos los involucrados en el proyecto. Ejemplo, ¿no? Llega un cliente, están reunidos ustedes con el ejecutor de obra, como supervisión ustedes, o como gerencia, o como dirección de proyecto, está el cliente, están los asesores externos, y se suscita una conversación muy técnica de cómo direccionar el proyecto para lograr los objetivos estratégicos, y existen profesionales que no están en la capacidad de poder pautear la reunión, de poder pautear o plantear los puntos estratégicos, los objetivos estratégicos de la gestión. Entonces, es muy importante que ustedes vayan ahí anotando. Voy yo a contarles en base a la experiencia que ya tengo cómo direccionar proyectos, y ustedes vayan, no todo esté en los PPTs, ¿correcto? Y ustedes vayan ya apuntando para que puedan luego ir investigando más, ¿no? Y por último es que tengan la capacidad de liderar equipos multidisciplinarios, ¿correcto? Cuando nosotros direccionamos un proyecto como profesionales, nos contratan para hacer la dirección de un proyecto o la gerencia o la supervisión, yo soy el líder de la gestión SOMA en el proyecto representando al cliente. Entonces, yo voy a interactuar con el residente, con el jefe de terreno, con el jefe de producción de parte del ejecutor,
con los clientes, con los subcontratistas. Entonces tengo que tener la capacidad de conocer conceptos fundamentales para poder convencerlos o poder analizar en conjunto las discrepancias que existan en el desarrollo de un sistema de gestión a nivel de proyecto. Entonces, si yo no tengo la capacidad de liderar en temas de seguridad, seguridad asociado a prevención de riesgos laborales, si no tengo la capacidad de llevar una reunión específica de salud ocupacional y espero que venga el médico para poder pautear, entonces pierdo ese liderazgo y esa capacidad de gestionar como dirección de proyectos. Entonces, vamos a terminar el curso, vamos a cumplir estos objetivos estratégicos que van a ser muy importantes para ustedes en el desarrollo profesional. En el taller, eh, comencé con una pregunta, ¿correcto? ¿Cómo se realiza el aseguramiento SOMA en la dirección de proyectos? ¿Cómo es que yo, que me contrata una empresa, o ustedes, a ver, vamos aquí colocando los nombres, a ver, a Benigno, Benigno, a ver, Benigno, ¿cómo desarrollarías tú el aseguramiento SOMA y la dirección de proyectos desde el día de mañana que te contrata ya una empresa grande para supervisar y gerenciar a 3 contratistas muy reconocidas en a nivel de Perú en un proyecto de construcción, en un megaproyecto de construcción para un drenaje pluvial, por ejemplo? ¿Cómo tú direccionarías ese proyecto desde el enfoque SOMA? Eh, bueno, primero que tendría que ver es ver una línea base para ver en qué estado se encuentra el sistema de gestión de esas subcontratas, ¿no? Y a Ok, partir de ahí iniciar cuáles son las carencias o deficiencias que tenga esas subcontratas. ok, Benigno. Muy bien, muy buena respuesta, muy buena respuesta. Esa es parte de lo que vamos a ver, pero está muy bien. A ver, comencé yo el día del taller mencionando, ¿no? Que me contrataron para gerenciar y supervisar el proyecto más grande en la ciudad de Lima, el edificio más alto que se va a construir en un plazo de 3 años con condiciones remunerativas muy buenas. Y me piden que el día de mañana ya participe en una reunión con 2 constructoras muy grandes, con las gerencias de seguridad de estas constructoras, para poder un poco diseñar la gestión SOMA del proyecto, ¿no? Desde mi parte, como dirección de proyectos, y desde la parte de ellos como ejecutores del proyecto. Hay que diferenciar esto, señores, por favor. Ese es el primer tip. Diferenciemos la gestión del constructor con la gestión que me corresponde a mí como dirección, gerencia y supervisión de proyectos. ¿Correcto? Entonces, yo les decía que muchas veces se me vienen o se nos viene en ese momento, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Correcto? O ya inicia la obra, y pasa muchas veces que ya te contratan y vas al megaproyecto para supervisar o gerenciar y dices, ¿qué hago? ¿No? ¿Cuáles, eh, cuáles son, eh, ¿cuáles son mis funciones aquí? ¿Cuáles son mis responsabilidades? Y se me comienzan a venir ideas a la cabeza, ¿no? Tengo que hacer un plan de seguridad, ¿no? Tengo que hacer un plan de seguridad, realizo reuniones con todos los involucrados del proyecto, pero quizás en esta reunión yo no lo sepa abordar y, como decimos en el término criollo, voy a meter la pata, no voy a meter la pata, mejor no digo nada, que el jefe de proyecto lleve la dirección de la reunión. Entonces, se vienen muchas cosas a la cabeza por la falta de capacitación en muchos profesionales. Y eso lo he vivido yo también con equipos multidisciplinarios que he ido pues
liderando estos últimos 10 años en la gerencia y supervisión de proyectos, donde me ha tocado pues intervenir, correcto, intervenir por una decisión no tan adecuada en el desarrollo de un proyecto, o también yo lo he pasado cuando inicié en este rubro de la gerencia y supervisión de proyectos. Yo cuando inicié en este rubro de la gerencia y supervisión de proyectos, yo venía de trabajar del sector minero. Entonces es otro chip muy distinto, pero eh, me ayudó el involucramiento que yo tenía con la empresa. O sea, yo comencé a analizar las cosas, a preguntarme todo lo que realizaba, si estaba bien, si estaba mal, cómo lo puedo enfocar, y a revisar mucho, mucho las normas de los sectores donde se iba gerenciando y supervisando. Entonces, cuando no hay una correcta capacitación, señores, se comienza a improvisar. ¿Correcto? Se comienza a improvisar. Y esa improvisación, señores, puede llevar a cometer algunas acciones incorrectas en la dirección de proyectos, y esto puede desencadenar en riesgos para el proyecto. Y no solamente para el proyecto, sino para el cliente que nos está contratando. A nosotros nos contrata un cliente y nosotros como gerencia y supervisión de proyectos somos los ojos y los representantes del cliente en el proyecto. Por lo tanto, el cliente nos ha contratado para hacer este servicio de gerencia y supervisión de proyecto porque nosotros nos hemos presentado como una empresa consolidada en el sector que, que realice ese trabajo de direccionamiento de proyectos y que tiene una sólida base de conocimientos para realizar esta actividad. Entonces, la empresa tiene muchos años en este rubro, ¿correcto? Pero los profesionales van rotando y no todos los profesionales conocen cómo gerenciar y supervisar. Entonces, caemos en la improvisación, ¿ya? Y comenzamos ahí a desarrollar algunas ideas o algunos pensamientos que lo mencionamos, como son, voy a desarrollar un plan para que el contratista lo ejecute, así avanzamos, así yo avanzo con mi gestión, así yo evidencio que el contratista también va a avanzar, pero invierte recursos en un plan que no va a ser desarrollado en el proyecto, porque el proyecto, correcto, porque el proyecto tiene un responsable directo ejecutor. ¿Y quién es este responsable directo ejecutor? Es el contratista. Entonces, ¿quién tiene que desarrollar el plan del sistema de gestión para el proyecto? ¿La gerencia, la supervisión o el contratista? Díganme ustedes. A ver, díganme ustedes, señores. Pedro, Pedro, ¿me Mario, escucha? ¿sí? Sí, 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 Pedro, Mario. antes de la consulta, yo quería que me aclare un poco el tema, porque cuando uno asiste, digamos, a participar en la ejecución de un proyecto, se supone que este proyecto ya ha pasado por una serie de etapas en el diseño, incluso hasta hay cláusulas en los TDR que viene para, digamos, que te dan ciertas exigencias para el cumplimiento SOMA. ¿De acuerdo? Entonces, Ujú. ahí un poquito como que hay no está muy claro cómo empezamos, ¿no? Porque si yo ya tengo un condicionamiento por parte de los TDR, más bien mi inquietud sería qué estrategia voy a desarrollar para hacer esos cumplimientos, tanto a nivel de TDR y tanto como el cumplimiento normativo, ¿no? Vigente, ¿no? Ok, ok. Lo vamos a ver en la tercera clase. Esto lo vamos a ver en la tercera clase. Gustavo, me parece. Gustavo, Augusto, disculpa, ¿tu nombre? Por eso, a ver, ingeniero. A Ah, ver, a ver, a ver, a ver. Mario. Sí, Mario. sí. Ok, Mario. Mil disculpas. A ver. Sí, esto lo vamos a ver en la tercera clase, pero definitivamente tienes mucha razón. Si yo ya tengo un término de referencia, a mí me están contratando para un término de referencia, ¿qué estrategias voy a plantear
para hacer el direccionamiento del proyecto. Entonces, ahí hay varias estrategias que se pueden plantear. Una de ellas es que estos términos de referencia, correcto, voy a adelantarme un poco para la siguiente clase, pero lo dejo ahí. Estos términos de referencia, correcto. Aquí hay dos escenarios. A ver, que el término de referencia no haya contemplado el marco normativo, correcto, y que el término de referencia sean otros lineamientos distintos a este marco normativo. Entonces, lo que te va a decir el contratista es, o lo que te va a decir el ejecutor de la obra es, yo me rijo a lo que dice el término de referencia. Y si no está, y eso, por eso no me quiero adelantar mucho, y si no está dentro del término de referencia, yo te voy a comenzar a cobrar los adicionales. Pero vamos a ver ahora que eso no es tan cierto. Vamos a verlo más adelante que eso no es tan cierto. ¿Correcto? Porque ahí tendríamos que ir ya al orden de operación de los documentos, qué está por encima del término de referencia, está el contrato, qué está por encima del contrato, está la norma. Entonces, hay diferentes mecanismos que lo vamos a ir desarrollando en las siguientes clases, ¿ok? A ver, y seguimos, ¿no? Entonces, comenzamos a improvisar y esta improvisación, como les dije, genera riesgos para el propio proyecto, porque yo como dirección de proyectos estoy liderando de manera incorrecta al contratista o al ejecutor del proyecto. Entonces, esa improvisación no puede pasar en un aseguramiento SOMA en la dirección de proyectos, por eso se llama dirección de proyectos, ¿correcto? Tú vas a direccionar en base a varios conceptos fundamentales que lo vamos a ir viendo el día de hoy. Como les mencioné en el taller también, hace unos meses atrás me hicieron una entrevista en la empresa donde un poco les explicaba también a las diferentes áreas, a los clientes, cómo es que aseguramos la seguridad, la salud del trabajo y el medio ambiente en la gerencia y supervisión de proyectos. Y aquí salió a relucir algo muy, muy importante en una pregunta que me hizo el área de entrevistas, ¿no? Que es justamente la gestión de riesgos no se puede llevar a cabo en base a supuestos o criterios personales. Esto implica que se generan nuevos riesgos, como les digo, a nivel de gestión y a nivel operativos. Y estos pueden tener impactos negativos en el proyecto. Y recuerden ustedes que el proyecto tiene diferentes partes interesadas que pueden salir afectadas. Entonces, para no gestionar en base a supuestos, se tiene que tener claro los conceptos fundamentales de la seguridad, de la salud y el medio ambiente. Y vamos a ver ahora cómo vamos a identificar esos conceptos fundamentales. ¿Ok? En el aseguramiento SOMA, esto por favor, bueno, la clase va a quedar grabada, pero sería importante que lo anoten, porque esto pueden ustedes ir complementando con lo que también puedan ir desarrollando en la experiencia, ¿ok? El aseguramiento SOMA es la implementación de diversos procesos o diversas directrices que permiten asegurar y garantizar que se cumpla o que se desarrolle un sistema de gestión y que sea gestionado adecuadamente en base a qué? En base a la norma, señores, en base a las normas. Y lo vamos a ver también el día miércoles en las clases. Nosotros tenemos que asegurar en la dirección de proyectos que se cumpla el marco normativo como primera instancia, ¿ok? Como primera instancia. Luego que se cumpla el contrato y dentro del contrato están las bases del concurso, los términos de referencia, los requerimientos del cliente y los propios requerimientos de la gerencia y supervisión de proyectos. Pero hay escenarios
también que no hay, no hay términos de referencia, no hay bases de concurso de seguridad y salud en el trabajo y no hay lineamientos del cliente. Entonces, ¿qué voy a gestionar ahí? Voy a gestionar directamente el marco normativo. Entonces, es muy importante, y lo vamos a ver en la planificación del aseguramiento SOMA, en la planificación de los proyectos en la tercera clase, cuán importante es tener claro las funciones y responsabilidades de la dirección SOMA en los proyectos y qué es lo que tengo que hacer, ¿correcto? Entonces, estos procesos que van a garantizar una gestión adecuada y que va a ser controlada en todas las fases del proyecto, son, en este caso, lo he tratado de resumir, son 5 las principales, ¿correcto? La primera, que es una gestión colaborativa, ¿correcto? Y una gestión colaborativa viene eh, desde la evaluación inicial de las brechas que pueda tener el sistema de gestión del constructor. Lo que decía Benigno, ¿no? Yo para hacer la gerencia y supervisión del proyecto tengo que hacer una línea base. Entonces, eso es parte de, pero previo a eso hay varios criterios más que se tienen que aplicar. Entonces, la gestión colaborativa y la evaluación inicial, sí, porque si yo encuentro en esta evaluación inicial que existen brechas, yo no puedo decirle al ejecutor, toma tu evaluación y yo me siento y me cruzo de brazos y bueno, cuando tengas tiempo me respondes. Yo tengo que ser como dirección de proyecto más colaborativo, tengo que decirle cuáles son las brechas, cómo las tiene que gestionar, cómo las tiene que trasladar al proyecto y cómo vamos a mitigar esos riesgos, ¿correcto? Del sistema. Y eso también lo vamos a ver en el curso. Esta gestión colaborativa tiene que estar desde la fase de licitación, desde la fase de licitación, desde en la fase de adjudicación, en la ejecución y el cierre. En la fase de licitación, ¿por qué? Porque nosotros como dirección de proyectos, muchas veces no participamos en la planificación del proyecto. Entonces, y ahí lo que decía su compañero, ¿no? Yo ya encuentro TDRs formulados y a veces incluso ni siquiera tienen pues toda la parte normativa de SOMA en estos documentos, porque nosotros no estamos gestionando de manera adecuada el proyecto. Entonces, para, para, los, eh, para la parte de dirección de proyectos nos corresponde presentar pues una propuesta que incluya el aseguramiento SOMA desde la fase de diseño del proyecto. Y lo vamos a ver también en este curso. Cuán importante es el aseguramiento SOMA en la fase del diseño y por qué es importante en esta fase. ¿Okay? El segundo punto, señores, son los KPIs de seguimiento. Los KPIs de seguimiento o los indicadores claves para controlar el desempeño del contratista son fundamentales. Y estos KPIs de seguimiento tienen que estar desarrollados por la dirección de proyectos. No estoy hablando de los KPIs de seguimiento del ejecutor, porque eso es del sistema de gestión del ejecutor. Yo estoy hablando de los KPIs de seguimiento de parte de la dirección de proyectos como gerencia y supervisión de proyectos. Tengo que desarrollar indicadores clave de desempeño para ir evaluando el sistema de gestión que haya desarrollado el contratista o que haya planificado y que esté implementando. ¿Correcto? Y estos KPIs de seguimiento, ¿cómo es que se hacen? Se hacen a nivel normativo o se realizan a nivel normativo, verificando el marco normativo, y se hacen también a nivel del sistema de gestión del contratista. Entonces, por un lado, verifico que se cumpla la norma y por el otro lado, verifico que el contratista también esté cumpliendo lo que ha planificado.
pero en muchas oportunidades no existen los KPIs de seguimiento de las supervisiones ni de las gerencias de los proyectos. Mi pregunta sería, ¿cómo hacen el seguimiento? ¿Cómo hacen el seguimiento? ¿Correcto? Entonces, ahí ya son dos escenarios distintos, ¿no? El tercer punto es la gestión de riesgos. Lo vamos a ver también más adelante. La gestión de riesgos, hablo los riesgos de la seguridad y salud en el trabajo, los riesgos ambientales, y hablo la gestión de riesgos del sistema de gestión, los denominados otros riesgos, ¿correcto? Del contexto interno y del contexto externo, de las partes interesadas. ¿Y quiénes son las partes interesadas? Está el cliente, está el constructor, ¿correcto? Están los vecinos, estoy yo como dirección de proyectos. Entonces, una gestión oportuna de los riesgos, señores, es importante en el aseguramiento SOMA en la ejecución de un proyecto. Yo como dirección de proyectos o ustedes como dirección de proyectos tienen que tener una gestión de riesgos de su proyecto. Entonces, en dos escenarios también, ¿no? El escenario de la gestión de riesgos de la seguridad y salud en el trabajo, los riesgos de, lo vamos a ver más adelante, pero ya les voy adelantando, los riesgos de la seguridad de, a ver, caída de desnivel, cortes por elementos punzocortantes, y los otros riesgos, ¿cuáles son? Sanciones administrativas, paralización de obra, eh, a ver, afectaciones a los vecinos, diferentes riesgos asociados al desarrollo del proyecto. ¿Y eso los tengo que identificar yo? Sí, claro, porque si tú no tienes un sistema de gestión que cumple las normas, ¿cuál es tu riesgo? Van a parar el proyecto, ¿correcto? Van a parar el proyecto no se desarrolla en los tiempos y plazos establecidos. Si no tienes un sistema de gestión adecuado, ¿qué más puedes tener? Accidentes fatales con intervención de entes reguladores. Entonces, sí me involucra. Y como dirección de proyectos yo ya los tengo que tener identificados, porque tengo que saber qué soluciones le tengo que pedir al contratista o al ejecutor. ¿Qué le voy a pedir? ¿Correcto? Y el último punto es el cumplimiento legal. Verificar el cumplimiento legal y contractual. Lo que hablaba su compañero. Los términos de referencia son cumplimientos contractuales, sí. Sí. Entonces, pero no, pero Ronald, no tengo, en este proyecto no tengo yo términos de referencia ni bases. Quiere decir que no voy a hacer el seguimiento al aseguramiento SOMA en base a la normativa. No, sí. Y en base al propio sistema de gestión del contratista, que por cierto, la gerencia y supervisión de proyectos es quien valida el plan de seguridad y el sistema de gestión. Por lo tanto, debiste verificar que se cumple el marco normativo. Pero hay, bueno, y he encontrado varias oportunidades que planes de seguridad que ni siquiera tienen el marco normativo, ¿no? Que ni siquiera tienen el marco normativo asociado al proyecto. ¿Ok? Vamos a avanzar. A ver, el aseguramiento SOMA en la dirección de proyectos es importante. ¿Por qué? Porque a nosotros nos contrata un cliente o usuario final y nos dice, mira Ronald, o mira Benigno, o mira Hugo, yo los voy a contratar porque su empresa, ustedes se han presentado que son la empresa A1 en gerenciar y supervisar proyectos de construcción
y yo les estoy dando un alcance para gerenciar y supervisar la fase perdón, el alcance de producción, instalaciones eléctricas y sanitarias, acabados, y en esos tres también el aseguramiento SOMA de todas las fases del proyecto. Entonces, el cliente, como les dije anteriormente, busca un representante capacitado y competente para realizar la gerencia y supervisión de su proyecto. ¿Y para qué, señores? ¿Para qué? Porque el cliente no quiere ir a que le dé el sol, porque el cliente quiere estar en su oficina con el aire acondicionado. No, porque quiere cumplir su proyecto en el plazo establecido, en los tiempos establecidos, con el menor impacto en costo y tiempo. Entonces, hay diferentes puntos que nosotros como aseguramiento SOMA tenemos que tener bien claro cuando direccionamos un proyecto. ¿Para qué me contrató el cliente? ¿Para qué me contrató? Que yo verifique que el contratista cumpla con el tema de SOMA, ¿correcto? Entonces, aquí hay diferentes ítems que he tratado de resumir y lo voy a leer súper rápido, ¿no? El cliente contrata una gerencia ¿para qué? Para gestionar sus recursos, para que todas las partes involucradas del proyecto realicen los trabajos de forma segura y haya un ambiente de trabajo laboral seguro, para que el proyecto se ejecute en los tiempos planificados, para que su proyecto se ejecute dentro del presupuesto establecido. ¿Por qué? Porque si hay accidentes graves y mortales, ¿su proyecto se va a terminar dentro del presupuesto establecido? No, porque van a tener paralización del proyecto, porque van a tener sanciones administrativas, que ahora las entidades eh, públicas actúan rápidamente ante eventos no deseados graves o con potencial de pérdida. Entonces, ya tienen estas contingencias que les incrementa el presupuesto establecido, ¿correcto? Entonces, el otro punto también es mantener la reputación. La reputación de las empresas, señores, son incalculables. Eso siempre ténganlo presente como gerencia, supervisión de proyectos, dirección de proyectos, como contratistas, desde el ámbito donde estén ustedes desarrollando su trabajo. La reputación de las empresas son incalculables cuando tienen afectación. Ustedes se imaginan a una empresa de seguros que en sus propias instalaciones se suscite un accidente de trabajo por inobservancia en las condiciones de seguridad. Entonces, imagínense el impacto que pueda tener. Entonces, ustedes, como especialistas en SOMA, tienen que involucrar también este punto en sus gestiones. Tienen que tratar de hacer, y acá voy a hacer un paréntesis, tienen que tratar de hacer una tabla donde puedan ustedes evidenciar la falta de gestión o los riesgos o las desviaciones y su impacto que pueda tener en la marca o en la reputación de la empresa. Ustedes le presentan eso al directorio, ustedes le presentan eso al gerente de proyectos o le presentan eso al contratista desde el enfoque de dirección de proyectos. Eso es impactante y permite tomar decisiones de inmediato. Entonces, tienen que ir innovando también cómo gestionar el proyecto, ¿no? Y por último, cumpliendo los requerimientos normativos. El cliente contrata una gerencia de supervisión de proyectos para que haga la verificación del cumplimiento normativo, ¿correcto? Entonces,
Vamos dando respuesta, Hugo, a tu pregunta. Si yo tengo un término de referencia y yo ya estoy limitado porque el contratista me pide ceñirme al término de referencia y al contrato, no es así. Sobre los términos de referencia y sobre el contrato están las normas. Y ahí, señores, un tip para que ustedes lo puedan colocar desde el punto de vista de dirección de proyectos. Siempre que desarrollen un término de referencia, ¿correcto? Coloquen dentro de este término de referencia que en primera instancia se tienen que cumplir las normas. Y más adelante vamos a ver algún concepto fundamental que va a desencadenar esta respuesta que estamos dando, ¿correcto? Entonces, señores, el primer módulo del curso lo hemos denominado Fundamentos SOMA en la gerencia y supervisión de proyectos de construcción. ¿Por qué fundamentos SOMA? Porque estos fundamentos se derivan, ¿correcto?, en el análisis e interpretación de los conceptos fundamentales aplicables para una organización y un determinado servicio. Eso nunca se olvide. Los conceptos fundamentales, y vamos a ver qué es un concepto fundamental más adelante. Y qué estos conceptos fundamentales, ¿qué generan? ¿Qué valor agregado generan en la dirección de proyectos? Lo que decíamos al inicio, el valor agregado de tener la capacidad de liderar y gestionar un proyecto con diferentes profesionales, con equipos multidisciplinarios y con empresas ejecutoras muy competentes. Y vamos a ver por qué. El resultado de la generación de las herramientas necesarias, dice ahí, para un adecuado seguimiento y gestión para el aseguramiento SOMA. O sea, yo tengo que, de las normas, buscar los conceptos fundamentales, que no son todos aplicables a todos los proyectos, ¿correcto? O a las organizaciones, y tengo que analizar su aplicabilidad en ese proyecto de construcción. Entonces, les he puesto abajo qué es un fundamento, ¿no? Dice, razón principal o motivo con que se pretende afianzar y asegurar algo. Entonces, yo para asegurar el tema de seguridad, salud del trabajo y medio ambiente en un proyecto, tengo que conocer los fundamentos, los conceptos fundamentales aplicables. Y eso lo vamos a ver el día miércoles también. Cuándo una norma es aplicable, cuándo no es aplicable. ¿Correcto? ¿Y cuándo es que yo entiendo que existen? Hace muchos años atrás, yo ni siquiera sabía que existían los fundamentos SOMA. Pero en el interín, ya de ir asumiendo cargos más de mayor responsabilidad, me hizo entender la importancia de ir analizando las normas. Y este análisis te hace ir desencadenando terminologías que te permiten aterrizar la interpretación y el análisis de estos conceptos relacionados a seguridad y salud en el trabajo. Entonces, estos fundamentos SOMA en la gerencia y supervisión de proyectos los he resumido en 5. Probablemente existan más en la dirección de proyectos, probablemente existan menos, pero estos son los que han venido funcionando. Por eso inicié diciéndoles que este curso se basa en la experiencia, en los más de 10 años de experiencia gestionando y supervisando proyectos. Entonces, estos conceptos fundamentales nos han permitido
nos han permitido, actualmente en la empresa donde trabajo, certificar 4 normas ya para gestionar contratistas, ¿correcto? Para gestionar contratistas. Entonces, quiere decir que sí están funcionando estos conceptos fundamentales. ¿Y cuáles son estos conceptos fundamentales? Estos conceptos fundamentales, antes de pasar, señores, antes de pasar a los conceptos fundamentales. Hablamos anteriormente de los fundamentos SOMA, ¿correcto? Los fundamentos son los pilares del aseguramiento SOMA. Como dirección de proyectos, probablemente también aplique al ejecutor de proyectos. Yo creería que sí, ¿no? Desde la experiencia que también he tenido como ejecutor de proyectos, o sea, esto también se aplica para tener un sistema de gestión sólido, sí, también, pero ahora estamos viendo el aseguramiento SOMA de la gerencia y supervisión de proyectos. Entonces, estos fundamentos SOMA o estos pilares para asegurar la seguridad, salud, trabajo y medio ambiente en proyectos de construcción son 4. Los conceptos fundamentales, los requisitos legales y contractuales, ¿correcto? Y acá va los requisitos legales y contractuales en orden de operación, ¿correcto? La gestión integral SOMA en los proyectos. ¿Por qué la gestión integral SOMA? ¿Qué impacto tiene esta gestión integral en todas las etapas y decisiones de un proyecto? Pues es muy relevante, porque si tú no integras la gestión SOMA en todas las fases del proyecto, vas a tener lo que dijo tu compañero, los términos de referencia que no son los pertinentes, los términos de referencia que probablemente te digan que no cumpla la norma, que solamente cumplas el contrato. Entonces, es importante que la gestión integral SOMA vaya de en toda la planificación del proyecto y la ejecución del proyecto. Y lo vamos a ver en la tercera clase. Y por último, la capacidad de gestionar contratistas. ¿Cómo es que gestiono a la contratista? Esto reduce los riesgos y garantiza un exitoso el proyecto en tiempo y forma. Sí, porque yo como dirección de proyectos tengo que pautear al ejecutor de la obra, ¿correcto? Entonces, esto lo vamos a ir desarrollando. Entonces, el día de hoy vamos a ver los conceptos fundamentales. Antes de explicar conceptos fundamentales, ¿alguien me puede decir a qué me refiero con esa terminología? A ver, vamos preguntando. A ver, Mario, ya que anteriormente estuvimos conversando, vamos chicos, intercambiando un poco de opiniones también, que es importantísimo, ¿ya? El día del taller yo les di un tip que eso lo tienen que aplicar. Todas las conversaciones, ustedes en todas las conversaciones que tengan de tema profesional, tienen que ser una esponja y tienen que andar con su cuaderno, ¿correcto? Tienen que andar con su cuaderno y tienen que ir apuntando. No hay comentario malo, no hay punto de vista equivocado. Todos son acertados, pero en diferentes tipos de niveles. Pero esos comentarios o esos aportes los tengo que ir procesando e investigando y los tengo que ir acoplando a mi gestión. Yo los tengo que ir acoplando a mi gestión. Entonces, a ver, Mario, a qué nos referimos con conceptos fundamentales SOMA? Ayúdame, por favor. Bueno, desde mi experiencia diríamos que hay conceptos fundamentales como, por ejemplo, herramientas de gestión. Por ejemplo, hablemos de un hiper. Ok, Como dijo, hablemos también como dijo el compañero, si yo quiero, digamos, empezar a hacer una gestión, SOMA, tendría que empezar evaluando a la contratista a través de una línea base, ¿no? Para ver cuánto él está cumpliendo con los requisitos normativos. Y lo que pone la norma, ¿no? La RM 050, que hay una matriz en donde nos ayuda para ver
qué grado de cumplimiento tiene la contratista en el tema de seguridad, básicamente, ¿no? Pero también se puede añadir el tema SOP. Ok, ok, Mario. Muy buena respuesta. Y por ahí va el tema. Muy buena respuesta. ¿Alguien más, chicos? Conceptos fundamentales. Ya su compañero dijo herramientas de gestión, habló de el diagnóstico de línea base, que es la para medir las brechas, ¿correcto? ¿Qué más? ¿Qué otro concepto fundamental es importante para asegurar el tema SOMA desde la dirección de proyectos? Y esto, chicos, necesito que ustedes vayan interactuando más, porque eso les va a permitir a ustedes también ir midiendo el nivel de conocimiento que tengan en estos temas, ¿correcto? Esto pasa mucho en reuniones de gerencia y supervisión de proyectos. O sea, el que direcciona el proyecto tiene que batutear, la gestión integral del proyecto y tiene que conocer estos conceptos fundamentales y tiene que estar seguro, tiene que estar muy seguro de lo que está pidiendo, ¿ok? Esa seguridad la ganan ustedes eh, retroalimentándose en los comentarios que hagan. Entonces, si no nos equivocamos aquí, o sea, prefiero que se equivoquen aquí y todos nos vamos dando el soporte a que se equivoquen en una reunión a nivel de proyecto y donde pierdan piso como dirección de proyecto. Si es que no tienen claro los conceptos fundamentales SOMA en la dirección de proyectos, tengan por seguro que el ejecutor lo que va a buscar es hacerles perder piso. Y perder piso en la gestión de un proyecto no es un muy buen aliado para terminar muy bien la gestión como profesionales, ¿ok? Entonces, vamos a ver ahora los conceptos fundamentales en seguridad, salud del trabajo y medio ambiente para la gerencia y supervisión de proyectos. Es importante que vayan participando, chicos, ¿ok? Lo que decía su compañero, ¿no? ¿Yo qué tengo que saber de los conceptos fundamentales? Señores, los conceptos fundamentales no son otra cosa que los conceptos de las normas, que los conceptos de las normas aplicables a un sector, aplicables a un tipo de proyecto y aplicables justamente al sistema de gestión que vaya a desarrollar el contratista. Entonces, estos conceptos fundamentales ustedes tienen que conocerlo muy bien. Si es que van a dedicarse al tema de direccionar proyectos como gerencia y supervisión, tienen que conocerlos muy bien, porque recuerden que los ejecutores de obra vienen con un backup de información ya bien plasmada a implementar en un proyecto. Y muchas veces nosotros no somos capaces de objetar un documento porque no conocemos o no sabemos cómo aplicar un concepto fundamental. Y aquí un tip, el concepto fundamental tiene, tiene mayor énfasis cuando yo sé cómo se aplica, cómo se aplica. Entonces, vamos a iniciar. El concepto fundamental que habla la norma, la ley de seguridad, perdón, la ley de seguridad y salud en el trabajo, la ley 29783, en su artículo 17, habla sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ¿correcto? Dice, el empleador debe adoptar, ojo aquí señores, debe adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de seguridad y salud en el trabajo, ¿correcto? De conformidad con los instrumentos y directrices internacionales y la legislación vigente. ¿Qué quiere decir esto? Que si en la legislación vigente hay un vacío, correcto, técnico, tienen que intervenir las directrices internacionales.
Oye, Ronald, pero espérate, entonces tú me estás diciendo que, tú me estás diciendo que la contratista que, que no está cumpliendo, o a ver, si la contratista no está definiendo muy bien riesgo a nivel de ley, vamos a poner un ejemplo, ya que está fuera, jalado de los pelos, pero vamos a ponerlo. Si tú me estás diciendo que hay una empresa que no está definiendo bien el concepto de riesgo a nivel de norma, porque la norma no está clara, entonces tengo que ir a una norma internacional que le sigue, que tenga estos conceptos. Sí, claro, claro. Pero recuerden que la ley de seguridad ya tiene data de muchos años atrás y han ido saliendo actualizaciones, modificatorias, reglamentos, lo que dijo su compañero, resoluciones ministeriales. Entonces, ya ahora estamos como sistemas de gestión, me atrevería a decir, bastante maduros a nivel normativo para que por ahí no pueda haber algún concepto. Probablemente no haya por ahí algunos que no estén muy claros, pero ya la línea base está establecida. Entonces, ojo aquí, señores, no es que el contratista, no es que el contratista tenga que cumplir normas internacionales. Ojo con eso. Me he encontrado en situaciones y he tenido que intervenir en situaciones donde se ha solicitado que se cumplan directrices internacionales, ¿no? La norma no te dice eso, ¿correcto? Y vamos a ver el día miércoles por qué primero hay que cumplir la legislación vigente, la legislación nacional vigente. Pero hay ciertos terminologías o conceptos que sí tendrían que revisarse al nivel internacional, ¿correcto? Entonces, el enfoque del sistema de gestión tiene que ser integral y estructurado, señores. Tiene que tener una estructura y a nivel de seguridad y salud en el trabajo en el sector construcción, ya existe una estructura. Ya existe una estructura de plan, ya existe una estructura de cómo convocar y elegir a los representantes del comité, ya existe una estructura y existe una estructura de cómo evaluar los riesgos. Entonces, ya existe una estructura, pero tiene que tener un enfoque integral. ¿Qué quiere decir un enfoque integral? Que sea transversal a todas las fases del proyecto. Entonces, como dirección de proyecto, yo no tengo que ver, yo no tengo que ver que el plan de seguridad me lo hayan presentado para la fase de diseño y con eso apruebo y con eso ejecuto y con eso hago seguimiento. No es así. Tiene que ser integral, tiene que estar como dirección de proyectos. Yo tengo que asegurar que ese plan de seguridad se haya desarrollado para todas las fases del proyecto, ¿correcto? Y tiene que cumplir los requisitos mínimos de las normas. Los requisitos mínimos, de los mínimos establecidos en las normas hacia arriba, check. De los mínimos establecidos hacia abajo, riesgo, incumplimiento, desviación, sanciones, ¿ok? Y el punto B, señores, lo que decía su compañero, que también los conceptos fundamentales hablan de instrumentos, herramientas de gestión y directrices, ¿ok? ¿Y eso qué permite? Eso permite que las organizaciones adopten prácticas que ayuden a gestionar los riesgos laborales, ¿correcto? Que ayuden a gestionar los riesgos laborales de manera macro. Y aquí también entran los instrumentos y directrices internacionales. Vamos a tener que, a ver, se me ocurre un ejemplo, espacios confinados. Hay tipos de espacios, hay clases de espacios confinados, tipos de clases de espacios confinados. Y la norma aquí no te dice que hay tipos de espacios confinados.
Entonces, ahí sí tengo que darme el soporte en base al concepto de la ley, de su artículo 17, que dice que puedo revisar instrumentos internacionales y directrices internacionales, sí, para este tipo de riesgo de espacios confinados, ¿no? Entonces, pero yo como dirección de proyecto lo tengo que tener claro, porque si viene el contratista o el ejecutor y me dice, mira, hay un espacio confinado y la norma solamente me pide que mida el nivel de oxígeno y te ejecute un permiso de trabajo de alto riesgo. Oye, pero este es un espacio confinado tipo A, donde necesitas inyección y extracción de aire, donde necesitas medir el oxígeno cada 15 minutos, donde necesitas tener un trípode un trípode de rescate o respuesta ante emergencias o de ingreso y salida de personal, necesitas tener iluminación LED dentro para poder observar, que el observador pueda ver a sus compañeros. O sea, no, pero eso no me dice la norma, ¿no? ¿Dónde dice? No, supervisión, estás equivocado. Eso no dice la norma. No, pero aguarda, mira qué dice acá la ley de seguridad. Que tu sistema de gestión tiene que estar de conformidad con los instrumentos y directrices internacionales. Y tú has identificado en tu matriz y per se que este riesgo es potencial o tiene un nivel de riesgo intolerable. Entonces, hay que aplicar las directrices internacionales. O dime tú, ejecutor, cómo lo piensas hacer, ¿no? No, yo, mira, a lo mucho en mi presupuesto eh, he, he considerado un medidor de oxígeno. A lo mucho, ¿ah? Lo demás no lo he considerado. Ah, ok. Y ahí viene la capacidad de conocer el concepto fundamental de sistemas de gestión para poder asegurar una gestión adecuada bajo este tipo de riesgos en el proyecto, ¿no? Tenemos que conocer. Y luego, por último, las directrices nacionales, que es cumplir la legislación nacional o la local que está vigente. Y lo vamos a ver el día miércoles, cómo se aplican estas normas, ¿ok? El otro concepto fundamental, señores, que es muy importante y marca precedentes a veces en las reuniones con los ejecutores, es los principios de la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo incluye como mínimo los siguientes principios y objetivos fundamentales. ¿Correcto? Objetivos fundamentales. Anteriormente estábamos hablando de los conceptos fundamentales. Ahora, la política te habla de objetivos fundamentales, objetivos medibles, tangibles, capaces de hacer seguimiento, trazables, que me arrojen alertas, si estoy bien o estoy mal a nivel de proyecto, si el ejecutor está gestionando de manera correcta. Y eso es lo que mencionamos anteriormente, la capacidad de tener KPIs de seguimiento como dirección de proyectos. ¿Correcto? O sea, yo me he encontrado con varios proyectos, con varias empresas que realizan estas actividades y, mm, o sea, no tienen KPIs de seguimiento a nivel de dirección de proyectos. Y yo me pregunto cómo hacen el seguimiento, ¿no? ¿Qué le piden al contratista? O sea, le piden sus propios KPIs de la contratista y sobre esos hacen seguimiento. Poco que no tiene razón de ser, ¿no? Porque entonces, ¿para qué está la gerencia y supervisión de proyectos? ¿No? Entonces, ¿cuáles son estos principios, señor? La A, protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la organización.
mediante la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades, incidentes relacionados con el trabajo. Protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la organización. Ojo con eso, señores, de todos los miembros de la organización, desde el gerente general hasta el personal de limpieza. ¿Correcto? Desde el gerente general hasta el personal de limpieza. ¿Y qué quiere decir esto? Que la matriz y per se también tiene que estar desde el gerente general hasta el personal de limpieza. Ese es un tip, señores, ¿ah? Ojo, como gerencia y supervisión de proyectos, yo tengo que verificar que el I+C esté considerando a todos los miembros de la organización. ¿Por qué? Porque así me establece el principio, uno de los principios que tiene que tener la política de seguridad y salud en el trabajo de la organización. Y lo vamos a ver más adelante. Cumplimientos de los requisitos legales pertinentes en materia de seguridad y salud en el trabajo. Pero no, en el TDR dice que no debo cumplir la norma. No, 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 no. Cuando llegues a una FIL, el TDR no sirve, señores. O las bases no sirven. Te fiscalizan las normas, no te fiscalizan los términos de referencia, no te fiscalizan el contrato de obra, te fiscalizan la norma. Y uno de los principios que tiene que tener la política de seguridad dice que hay que cumplir los requisitos legales pertinentes. ¿Cuándo es pertinente? ¿Cuándo no es pertinente? ¿Cuándo es aplicable? ¿Cuándo no es aplicable? Hey, ejecutor, mira, necesito que comiences a implementar el, el Decreto Supremo 023, el 024 y el 023, que es del sector minería, pero que tienen mejores estándares. ¿Es pertinente para un proyecto de construcción? ¿No es pertinente para un proyecto de construcción? Hey, contratista, necesito que implementes el 42F de industria. No, claro, sí tienes que implementarlo porque aumentamos el nivel, el estándar. ¿Es pertinente? ¿No es pertinente? Eso lo vemos el día miércoles, en la tercera clase, no, en la segunda clase, el miércoles. ¿Ok? C. Garantía de que los trabajadores y sus representantes son consultados y participen activamente. Comité de seguridad, señores, comité, tienen que participar y hay ya una norma donde establece las funciones y responsabilidades del comité. Mejora continua del desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Mira, supervisión, este es mi plan que te he presentado, ¿ah? Y yo no lo voy a mover, yo no lo voy a cambiar. Y si quieres que lo cambie, te va a costar adicionales. Pero tu política dice que tu sistema de gestión de seguridad tiene que tener una mejora continua. Y en base a los últimos 5 reportes de investigación de accidentes, tu sistema amerita ya tener un procedimiento o un proceso de mejora continua. ¿Cuándo lo vas a realizar? ¿Cuándo vas a dar cumplimiento a este principio? ¿O no le piensas dar cumplimiento? ¿O emite una no conformidad por este principio de tu política? Ese tipo de nivel de respuesta, señores, ustedes tienen que comenzar, y ese tipo de análisis tienen que comenzar a realizar en sus proyectos. Y lo mismo desde ejecutor hacia el contratista, a sus subcontratistas o proveedores. ¿Ok? Y por último, el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo es compatible con otros sistemas de gestión de la organización o debe ser integrado en los mismos. Esto ya va más allá a la integración de los sistemas de gestión. Pero estos 5 principios, señores, estos 5 principios que tiene que tener la política de seguridad y salud en el trabajo de los sistemas de gestión de las organizaciones son fiscalizables. Y sobre estos principios se basa el desarrollo del sistema de gestión. ¿Correcto? Entonces yo tengo que saber
que pedir al ejecutor. ¿Ok? El reglamento 005-2010, el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en su artículo 26, dice: el empleador está obligado a establecer, aplicar y evaluar una política, establecer, aplicar y evaluar una política en base a los 5 principios y un programa en materia de seguridad y salud en el trabajo con objetivos que vimos anteriormente, fundamentales, medibles y trazables. Lo que le decía, medibles, tangibles, trazables, con seguimiento. Eso dice el reglamento y eso es lo que yo le tengo que pedir al ejecutor. Correcto. No, pero yo tengo objetivos medibles y trazables. No, pero yo los tengo descritos nada más. No los tengo, no los tengo. Pero que entonces estamos incumpliendo la norma. ¿Ok? El artículo 81, ¿qué dice? Ojo con estos señores. La política de seguridad y salud en el trabajo, basada en la evaluación inicial o las posteriores, deben señalarse objetivos medibles en materias de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y qué tienen que tener estos objetivos? Ojo aquí, específicos, apropiados y acorde a las actividades. ¿Qué quiere decir? Que mis objetivos y metas de mi organización son los objetivos y metas que voy a tener en un proyecto. No, señores. Porque en la organización son otro tipo de actividades. En el proyecto son otro tipo de actividades. ¿Que los criterios podrían ser los mismos? Sí, pero tienen que estar de acuerdo al alcance del proyecto. Compatibles con la normativa, ¿correcto? Compatibles con la normativa. Focalizados en la mejora continua y protección de los trabajadores. Documentados y comunicados a la organización. Y aquí hay muchas fiscalizaciones que he podido participar, donde los ejecutores no tienen los objetivos y metas comunicados a la organización. Ojo, y comunicados no es pegados en un periódico mural. Comunicados es que tú le hayas explicado a los trabajadores. Entonces yo, como dirección de proyectos, le tengo que pedir evidencia que los objetivos medibles, trazables, han sido comunicados al proyecto. No, pero están pegados, mira el periódico. No. Dice comunicados. Y la comunicación es justamente la explicación de estos objetivos. ¿Ok? Y tienen que ser evaluados y actualizados periódicamente. Mira, hay un comentario aquí. Objetivos SMART, dice Mario. A ver, Mario, si puedes abrir tu micrófono, por favor. No entendí muy Ingeniero, bien la dígame. pregunta. Sí, no entendí muy bien tu pregunta. Objetivos SMART. No. Solamente para aclarar que los objetivos tienen una característica, ¿no? Que son específicos, medibles, Ah, alcanzables, relevantes y temporales. ok, Eso. ok, ok. Muy buena práctica. Objetivos SMART. Muy buena práctica. Eso es muy buena práctica, chicos. ¿Ok? Entonces, miren aquí. Miren aquí. Vamos desarrollando todo, señores. Esto es un ejemplo de objetivos y metas reales, ¿ah? Aquí, a la izquierda. Reales de un proyecto de construcción. ¿Correcto? Reales. Entonces, al equipo que yo lidero, ¿no? Le llega pues todo tipo de información porque tenemos varios proyectos, tenemos más de 50 proyectos. Entonces, cuando
ellos, bueno, hacen el primer filtro y luego van subiendo al sistema, yo también voy con los chicos que me asisten, vamos revisando la información también de manera aleatoria, porque también quiero cerciorarme que en base a qué están midiendo los proyectos, ¿ok? Comienzo a encontrar este tipo de objetivos. ¿Cumple la norma, señores? ¿Cumple la norma? ¿Cumple la ley? ¿Son específicos, medibles, trazables para un proyecto de construcción? ¿Qué opinas, a ver, Rocío Castañeda? Sí, sí, buenas noches, Ronald. Buenas noches. Rocío, ¿estos objetivos son medibles, trazables, aplicables a un proyecto de construcción o qué tienen estos objetivos que no están bien elaborados? Bueno, a ver, son medibles, ¿no? Pero ahí tendríamos que colocar para una medición un indicador que indique, pues, por cuánto tiempo, ¿no? A ver, la implementación de proyecto. Por ejemplo, implementación de proyecto, en el proyecto tendríamos que indicar un indicador diferente, ¿no? Implementar el proyecto, pero ¿cómo? O sea, medible, no, no es medible, en el tiempo no lo indica, ¿no? Índice de frecuencia, otro indicador en 200.000 horas. Tendría que aplicar un indicador, hacer referencia a estas 200.000 horas y, bueno, indicar sobre todo ello, ¿no? Eso Ok, es. ok, Rocío, muchas gracias. A ver, chicos, está muy bien la respuesta, Rocío, pero recuerden que los objetivos y metas tienen que estar de acuerdo a lo que ha dicho su compañero, a SMART, ¿no? Tienen que ser específicos, ¿correcto? Tienen que ser focalizados a la mejor, perdón, tienen que ser compatibles con la normativa, tienen que ser focalizados a la mejora, tienen que estar documentados y tienen que estar evaluados y actualizados periódicamente. Ninguno de estos 5 puntos cumplen estos objetivos. ¿Por qué? ¿Son específicos para un proyecto de construcción? No. ¿Correcto? No. ¿Y por qué no? Porque miren aquí los objetivos planteados y miren las descripciones que hacen. Dice, aquí, cumplir con los requisitos básicos de seguridad y salud en obra. Esto se logrará evaluando el indicador IIS-1 con resultados mayores a 95. ¿Dónde está aquí el indicador IIS? No lo encuentro. ¿Correcto? Y así sucesivamente. Entonces, no son específicos, no son compatibles con lo que te pide la norma, no son compatibles con los principios de la política. Bueno, documentados y comunicados, probablemente sí se hayan estado, correcto, pero ni siquiera son evaluados y actualizados periódicamente, porque acá te habla de OSHA 18.000, correcto, y aquí te habla del índice de frecuencia en 200.000, y la norma de construcción te habla sobre 1.000.000. Entonces, ¿qué podríamos nosotros asegurar como gerencia y supervisión de proyectos en base a estos objetivos? ¿El desarrollo adecuado de un proyecto de construcción? No. Entonces, cuando ustedes comiencen a revisar los objetivos y metas para asegurar el tema SOMA en un proyecto de construcción, tienen que cumplir estos 5 criterios de la norma. Tienen que cumplir estos 5 criterios de la norma. Y tienen que estar alineados a los compromisos o a los principios de la política. ¿Correcto? Entonces, ya pues aquí tienen una tarjeta roja y ya tienen su sanción por parte de Sunafil, ¿no? Porque Sunafil encuentra esto y aquí es exposición a todos los trabajadores. ¿Cuáles son tus medidas preventivas aquí? ¿Cuál es tu principio de prevención aquí, empresa? ¿Cuál es el principio de primacía de la realidad de empresa aquí tú? Y eso lo vamos a ver el miércoles. ¿Cuál es? Ah, no hay ni principio de prevención ni primacía de la realidad. Eso es multa para tus 500 trabajadores que tienes a nivel organizacional. ¿Ok?
Y como gerencia y supervisión de proyectos, yo tengo un contrato con el cliente y el cliente me va a aplicar a mí también las sanciones, ¿no? Y probablemente también aplique algunas sanciones legales por la falta de aseguramiento en su proyecto, ¿no? Lo que decía su compañero. La identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos, el I+C. ¿Qué tengo que saber yo del I+C? Y esto lo he visto, señores, de todo tipo. Esta herramienta de gestión lo he visto de todo tipo, en toda presentación, con diferentes metodologías. Mi pregunta aquí, este I+C que se ve en la imagen, ¿es adecuado para el rubro de construcción? ¿Cumple la ley de seguridad? ¿Cumple el reglamento del sector construcción? ¿Cumple? Y a ver, esto les han presentado, ¿ah? Ustedes están gerenciando y supervisando proyectos y estos les han presentado a ustedes. Y la próxima semana están ingresando a trabajar con este I+C. ¿Cumple? ¿Cumple el concepto fundamental de la ley y su reglamento? Y el concepto fundamental de la resolución ministerial 011, ¿cumple? ¿Cumple? A ver, chicos, ¿cumple o no cumple? Mario, no cumple. ¿Por qué, Mario? Activa tu micro. No cumple porque hay varios, ¿cómo se llama? Normas que han salido para consolidar mejor este modelo, porque, por ejemplo, la evaluación del riesgo es por puesto de trabajo, y aquí te plasma actividad, por ejemplo, ¿no? Eh, También tiene otras características, ¿no? Para ver si la actividad es rutinaria, no rutinaria. O sea, salió un dispositivo legal últimamente y que añadía otras variables para elaborar una matriz hiper. Ok, ok, ok. Gracias, Mario. Es correcto. Con esta matriz hiper, señores, y ahí dice, esto es de una obra, esto es real. Dice construcción civil. Bajo este escenario, si yo como gerencia y supervisión de proyectos o dirección de proyectos, yo valido esta herramienta de gestión, yo estoy exponiendo al personal, señores. Yo estoy validando una herramienta de gestión que no es aplicable y que de encontrar o de suceder algún evento no deseado o que el ente fiscalizador lo encuentre, voy a tener temas legales bien complicados, muy complicados. Y es un poco lo que dice su compañero, ¿no? No, no es para un proyecto de construcción. ¿Por qué? Porque el I+C tiene que cumplir diferentes conceptos fundamentales, ¿correcto? Tiene que ejecutarse por puesto de trabajo, tiene que tener actividades rutinarias y no rutinarias, según lo establecido en el puesto de trabajo, los resultados de las evaluaciones de los factores de riesgo, los monitoreos ocupacionales, señores. Y aquí también no, los ejecutores dicen, oye, pero a mí no, a mí la norma no me pide que haga monitoreos ocupacionales a ver, si es un proyecto de 3 años, no me pide que haga anual. ¿No te pide que hagas anual? Sí te pide que hagas anual, porque te dice que el I+C tiene que ser revisado y actualizado actualmente. Y y el reglamento de la ley te dice que tienes que considerar los resultados de los monitoreos ocupacionales. Entonces, ¿cómo que no lo vas a hacer anual? ¿Cómo que no lo vas a hacer anual? Tienes que hacerlo anual porque te está pidiendo el reglamento. Pero esa capacidad de análisis y de trazabilidad y cruce de información, señores, lo tienen que tener como dirección de proyecto. Y lo tienen que tener como ejecutor también. O sea, ¿por qué no como ejecutor? O sea, lo tienen que tener como ejecutor. Porque si tú eres el jefe de seguridad central de un proyecto de construcción, correcto, lo que su compañera se presentó hace un momento como coordinadora de un proyecto de construcción.
Y si ella no conoce estos conceptos fundamentales, ¿correcto? Entonces, ¿cómo direcciona su equipo de trabajo? ¿No? ¿Cómo direcciona su equipo de trabajo? O sea, entonces, a veces el ejecutor trata de cumplir lo mínimo indispensable, pero como dirección de proyectos, como les dije al inicio, yo tengo que batutear la gestión, yo tengo que liderar la gestión. Entonces, tengo que saber que hay que cruzar conceptos para cumplir ciertas herramientas de gestión que estén de acuerdo al alcance del proyecto y a la realidad del proyecto. Entonces, ya con esto sabemos que sí tienen que tener los monitoreos ocupacionales al año, sí. Y si no lo tienen, señores, como ejecutores, háganlo. Que este es uno de los ítems que han comenzado a fiscalizar los señores de SUNAFIL, ¿correcto? A ver, ¿qué más te dice? El Decreto Supremo 011, que es el Reglamento de Seguridad y Salud de Trabajo para el sector construcción, en su artículo 20, ¿correcto? Dice, identificación de peligros, de evaluación de riesgos y determinación de controles. El empleador define la metodología para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles en función a las características de la obra, dimensión, peligros y riesgos. Ojo, señores, en función a las características de la obra. Y per se organizacional es muy distinto al per se de la obra. Ojo con eso. Ojo con eso. Organizacional y per se la obra son muy distintos, porque el organizacional no tiene las características de la obra, no tiene la dimensión de la obra. Entonces, ejecutor, actualiza tu I/Per-Se. Pero si yo, dirección de proyectos, no tengo claro el concepto fundamental del I/Per-Se de acuerdo al Decreto Supremo 011, yo le acepto pues, el I/Per-Se, ¿no? Mira, te entrego el I/Per-Se, ¿no? Y es a nivel corporativo, ¿ah? Y está revisado por todos los que tú te puedas imaginar en el área SOMA. Asistente 1, asistente 2, coordinador 1, coordinador 2, jefe SOMA, gerente SOMA, hasta el superintendente SOMA. Mira, ya qué más revisiones quieres, ¿no? Ya dame pase para seguir trabajando. No, no, no. Pero aguarda. Acá no están las características de de la obra y tampoco la dimensión de la obra. Y en base a esas características de esa dimensión, hay peligros y riesgos que no estás considerando. ¿Ok? ¿Qué dice? La determinación de controles se realiza de acuerdo a lo previsto en el artículo 21 de la ley. ¿Cuáles son estos controles? La jerarquía de control de riesgos, señores. La determinación de controles, la matriz I/Per-Se tiene que tener la jerarquía de control de riesgos, ¿no? Eliminación, sustitución, control de ingeniería, controles administrativos y equipos de protección personal. En ese orden. Tiene que tener el I/Per-Se esa jerarquía de control de riesgos. Pero a veces no sabemos que tienen que tener este control de determinación de controles en base a esta jerarquía. Entonces, ¿cómo nosotros priorizamos o vamos a hacer el control de esos riesgos mediante la priorización de esta jerarquía de control de riesgos? ¿Ok? Esto es per se correcto. Puesto de trabajo, zona y lugar. ¿Qué decía el reglamento de la norma construcción? Las dimensiones y las características de la obra. ¿Y cómo aseguro yo eso? La zona y el lugar de trabajo. ¿Correcto? Las actividades, si son rutinarias o no rutinarias. Las tareas, ¿correcto? Peligros, la descripción del peligro, la clasificación del peligro. Hay diferentes tipos de peligros, ¿correcto? Y acá podemos colocarle también la evaluación de riesgo de diferentes formas, ¿no? Está la RM050, hay varias metodologías que tienen que ajustarse a lo que pide la RM050, ¿ok? Y la determinación de controles. Eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo, equipos de protección personal. ¿Ok? Señores, ojo aquí, ojo aquí, tip.
cuando ustedes reciban de ejecutores o ejecutores, cuando ustedes elaboren sus medidas de control, va de eliminación hacia abajo, ¿correcto? Porque nosotros encontramos que las medidas de control son capacitaciones como en campeonato y equipos de protección personal, que es el último control. Entonces, yo como dirección de proyectos le pregunto, ¿la eliminación y la sustitución, los controles de ingeniería? Ah, no, es que los controles de ingeniería cuestan. Está bien, cuestan, pero los tienes que asumir, doctor. ¿Qué te dice la ley? Que hagas una correcta identificación de peligros, una evaluación de riesgos y una determinación de controles tomando en cuenta la jerarquía de control de riesgos. Y la jerarquía va desde eliminación hasta EPPs. No te está diciendo de EPPs hacia arriba. ¿Ok? Y tú estás empezando al revés. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evaluar. Y ejecutor también, ¿ah? Ojo ejecutor. Si tú tienes en tus medidas de control solamente controles administrativos, equipos de protección personal, preocúpate si llega a pasar un accidente. Porque va a ser responsabilidad total del empleador porque no has respetado las medidas de control de acuerdo a la jerarquía de control de riesgos. Ojo con eso. Ojo con eso. No estarías demostrando tu principio de prevención. Ojo con eso. Entonces, ¿qué más, señores? Comité de seguridad. Les decía Ronald, anteriormente, sí, hola. una consulta en el tema del IPRC. Quería saber, por ejemplo, en el IPRC hay un IPRC, el IPRC base, en el cual en la mayoría hacíamos referencia a todos los, bueno, el proceso, netamente las actividades, pero se adicionaba sobre todo, por ejemplo, riesgos, aquellos riesgos potenciales que sí se deberían considerar. Sin embargo, en muchas ocasiones se detallaba o se necesitaba que te detallen aquellos riesgos bajos, ¿no? Que si hacía una evaluación y teníamos un riesgo residual, igual involucraba a un riesgo con menor nivel. Entonces, aquí mi pregunta, ¿no? En el IPRC línea base o en el IPRC, ¿no? Podríamos considerar netamente estos riesgos potenciales o detallarlos y luego en el IPRC específico detallarlo pues lo más específico posible, pero sin embargo en el IPRC realizarlo todo lo que enfoca a riesgos potenciales para poder controlarlos. Eso quería hacer una pregunta. Ok, ok. A ver, Rocío. Sí, y para todos, ¿ya? Ah, vamos como dirección de proyectos, ¿ya? Como dirección de proyectos, yo tengo el concepto fundamental, ¿correcto? Vamos a retroceder, ¿ya? A ver, un momentito. Yo tengo el concepto fundamental, o los conceptos fundamentales, porque acá hemos cruzado información de la ley, de su reglamento y el reglamento de construcción, y yo he podido evaluar y he podido analizar que aquí no me hablan de IPRC base, ni de IPRC continuo, ni clasificar los riesgos. Pero en minería sí te hablan. Y eso lo vamos a ver el día miércoles. Entonces, aquí te dicen que tienes que evaluar identificar todos los peligros en base a cada puesto de trabajo y en base a las características de la obra. Entonces, si tú me preguntas, yo debo hacer un IPRC base solamente para los riesgos bajos y luego un IPRC específico para los riesgos potenciales, no estaríamos cumpliendo con el norma. Porque aquí te hablan de identificar todos los riesgos o todos los peligros y evaluar los riesgos en base a cada puesto de trabajo. Y cada puesto de trabajo puede tener riesgos valorables
como bajos o triviales y riesgos intolerables. Entonces, ¿qué pasa ahí, señores? Ojo con esto. Cuando yo tengo una primera evaluación de riesgos, ¿correcto? Cuando yo tengo una primera evaluación de riesgos, yo tengo que tomar en consideración los controles existentes. Si estos controles existentes me arrojan un nivel de riesgo trivial, yo tengo que hacer una evaluación residual, yo tengo que aplicar una medida de control de riesgos, ¿sí o no? Ah, chicos, ¿sí o no? Mario, Rocío, Benigno. Sí, por supuesto. Considero Sí. que ya no, porque ya tengo un riesgo residual y puedo trabajar bajo ello, ¿no? Está Lisbeth también, Oscar, Pedro, ¿qué opinan? Siempre y cuando el ¿Qué nivel de opinan? riesgo sea bajo, yo creo que ya no sería necesario, ¿no? Volver a hacer una reevaluación. Exacto, exacto. Si el control de riesgo es trivial, ya no necesito hacer una reevaluación. Pero ¿dónde lo tengo que indicar? Ojo aquí, señores, ¿dónde lo tengo que establecer? ¿Dónde lo tengo que especificar? En el PET. En el procedimiento de identificación de peligros y evaluación de riesgos. ¿Qué hacen algunas empresas? ¿O qué he hecho yo cuando he sido constructor, ¿no? Yo trabajé por mucho tiempo con unos brasileños. ¿Y qué hacíamos? Nosotros hacíamos la matriz IPRC en dos bloques. El primer bloque, que es considerando la jerarquía de control de riesgos de los controles existentes, luego la evaluación del riesgo y nuevamente la evaluación de riesgos de controles existentes, perdón, de controles ya adicionales. Entonces, los que me arrojaba trivial con esta jerarquía de control de riesgos de controles existentes, ya no pasaban a una segunda evaluación. Y ahí estoy cumpliendo con la norma, y ahí estoy cumpliendo con la ley. Y ahí sí, Rocío, puedes categorizar los potenciales. Y ahí sí puedes categorizar los potenciales y incluso ahí, ¿qué hacíamos nosotros? Priorizábamos los controles, generábamos una priorización de riesgos, colocábamos una valoración y de acuerdo al nivel de significancia comenzábamos, a los que tenían de 30 a 35, comenzábamos a atacar en orden 1, 2, 3, 4. Pero esa es la capacidad que ustedes tengan como ejecutores de hacer este tipo de matrices y como dirección de proyectos de poder analizarlas, ¿ok? De poder analizar. Entonces, aquí hay un tip. Si ustedes hacen su matriz IPRC y te dice con controles existentes, tú a esos controles existentes ya tienes que ponerle una jerarquía de control, ¿correcto? Y luego, del resultado que te arroje, puedes aplicar otra jerarquía de controles adicionales si es que el riesgo te sale alto. Y ahí sí vas a tener la clasificación que menciona Rocío. Pero hacer dos hiper por separado, eso sí no estaríamos cumpliendo lo que te dice la ley, ¿no? Y el propio reglamento. No sé si pude absolver tu pregunta, Rocío. Gracias, Ronald. A ver, chicos, comité y supervisor de seguridad. Miren la importancia, señores, miren la importancia de cruzar información. Ojo, de cruzar información. Y esto lo vamos a ver el día miércoles, cómo se cruza información y cuál es la información que yo debo utilizar. ¿Ok? Entonces dice, en el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, te establece que tienes que tener un comité o supervisor de seguridad. Luego sale una resolución ministerial, que es la 245, que te dice su ámbito de aplicación, señores. Dice, acá a ver, vamos leyendo todo ya. El procedimiento para la elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo
el Subcomité de Seguridad y Salud del Trabajo, de ser el caso del supervisor, es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios a nivel nacional y comprende a todos los empleadores y trabajadores bajo el amparo de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, y su reglamento, Decreto Supremo 05, y sus modificatorias, excepto para quienes estén sujetos a la aplicación de la guía para el proceso de elección de los representantes de los trabajadores ante el Subcomité de Seguridad y Salud del Trabajo en obras de construcción. Ah, Ronald, ¿qué quiere decir? Que no voy a aplicar la 245 entonces. Uy, y en mis términos de referencia le he puesto que tienen que aplicar la 245. Y ahora si el contratista se da cuenta, le va a cobrar una adicional, ¿ah? Y peor aún, si llegas a una fila y paran la obra, porque mi término de referencia dice 245, uy, ahí estarían graves problemas como dirección de proyectos. Entonces, para esos señores hay que cruzar las definiciones de las normas. Ese es un tip que les doy. Busquen cuáles son, lo vamos a ver el miércoles, cuáles son las normas aplicables, cuáles son los conceptos fundamentales que tengo que cruzar de información. Entonces, si me dice que aquí están exceptuadas las empresas de obras de construcción, ¿a dónde voy? Voy al Decreto Supremo 011, ¿correcto? Que es el Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo para el sector construcción. Entonces, ahí sí me dice que tengo que tener un subcomité cuando tenga más de 20 trabajadores, un supervisor y que aplique esta guía, porque tiene una guía. Y me dice también que el subcomité va a sesionar una vez al mes, de manera ordinaria, y que puede hacer sesiones extraordinarias. Entonces, en mi término de referencia no debí colocar 245. Como dirección de proyectos, debí decirle al ejecutor que es el 011, ¿no? Uy, ya bueno, ya metí la pata. Pero si hubiera cruzado información, no hubiese tenido este riesgo que yo ya le estoy causando por la falta de conocimiento al proyecto. ¿Ok? Entonces, es importante, señores. Tip, concepto fundamental. ¿En qué quiero revisar? Quiero revisar, a ver, deme un tema, a ver. Concepto fundamental, plan de seguridad, ¿correcto? Plan de seguridad. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice el reglamento de la ley? ¿Correcto? Y voy analizando. ¿Y a dónde me lleva? ¿Qué dice el reglamento del sector construcción? ¿Qué dice el del sector minería? Entonces, ¿cuáles son las definiciones? ¿Cuáles son las excepciones? ¿Cuáles son la aplicabilidad de cada reglamento? Entonces, eso es muy importante. Como dirección de proyectos es muy importante, señores. Ojo, porque ustedes le están elaborando, y lo vamos a ver ya en la tercera clase, ustedes le están elaborando el término de referencia al contratista o al ejecutor. A ver, tu compañero mencionó Ronald, sí, una consulta. Esta sí, sección a palabra de construcción es por el tema de que hay un decreto supremo ante una resolución ministerial. que hay un decreto supremo ante una resolución. No me quiero adelantar, chicos. El miércoles lo vamos a ver por qué. ¿Por qué la excepción? No me quiero adelantar porque ya ahí sí voy a adelantarme a lo que se viene en la clase y no quisiera que perderme ahora en la explicación y que sus compañeros que todavía están recién iniciando no puedan llegar a comprender la siguiente clase porque ya lo estamos cortando, ¿no? Lo voy a anotar, Benigno, tu pregunta, pero te digo por qué, ¿ya? Para que no te quedes con la duda. Porque este es un reglamento sectorial, ¿correcto? Este es un reglamento sectorial. Y acá te está diciendo que quedan exceptuadas las obras de construcción. Y vamos a completar la respuesta el miércoles, ¿ok? Ok. A ver, chicos. RM050, lo mencionó Mario. Mario dijo, ¿no? Que debemos cumplir los formatos de la RM050 y yo como dirección de proyectos le exijo al contratista que tiene que cumplir los formatos referenciales de la RM050. ¿Ok?
Pero señores, son formatos referenciales que no pueden ser el mismo formato, pero que sí tienen que tener el mismo contenido, porque ahí dice que contemplan la información mínima que debe contener los registros obligatorios. Entonces, ¿por qué yo como dirección de proyectos impongo? No, cumple el formato del RM050. Oye, pero si el contenido es el mismo, pero supervisión de proyecto, el contenido es el mismo. ¿Por qué me estás haciendo? No, 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 porque la RM050 son los formatos. Pero yo como dirección de proyectos tengo que saber que son formatos referenciales y que si a mí me entregan un formato distinto, pero que contenga la información mínima de estos formatos, los tengo que aprobar, porque la norma misma te lo dice. Entonces, ¿por qué exigir al constructor hacer retrabajos? ¿Por qué exigir, qué pasa si ustedes van a una reunión con las gerencias de las constructoras porque no solucionan esos problemas? Porque cambiar formato de su sistema de gestión implica retrabajos, ¿ah? Van con la gerencia y dicen, no, tienes que cumplir, la agenda de la reunión es que cumpla los anexos del RM050. ¿Y qué pasa si algún gerente te dice, oye, pero has leído la norma y has verificado que te dice que son referenciales y que hay otro formato, que yo puedo presentarte mi formato, pero que sí tengo que tener el contenido mínimo? Entonces, ahí, señores, están perdiendo piso. Están perdiendo piso, ¿ok? Entonces, mire, en el artículo 2 dice, los formatos del anexo 1 son de carácter referencial, no dice de cumplimiento obligatorio. ¿Ok? Dice también la información mínima que debe contener los registros. O sea, sí está bien, te da un modelo referencial, pero tú lo puedes trabajar. Si ese modelo te da en 5 hojas, tú lo puedes hacer una hoja, pero el contenido sí tiene que ser el mismo, ¿no? El contenido sí tiene que ser el mismo. Entonces, miren la capacidad de análisis que ustedes tienen que tener como dirección de proyectos, ¿correcto? Y como ejecutor también de paso, para poder buscar estos conceptos fundamentales que les permitan, como dirección de proyectos, asegurar una gestión adecuada, ¿correcto? Una gestión adecuada y efectiva, señores. No nos tenemos que llenar de formatos para que el sistema de gestión sea efectivo. Ya les digo, si el anexo te dice 5 hojas, lo puedes hacer en una, pero tienes que respetar el contenido mínimo. Y la efectividad va a ser mucho mayor. ¿Ok? Pasemos a la parte ambiental. Decreto Legislativo 1278. ¿Ok? Manejo de residuos sólidos. También tengo que tener el mismo criterio de análisis de los conceptos fundamentales de seguridad a la gestión ambiental. ¿Correcto? Entonces, el decreto legislativo 278 aprueba la ley de gestión integral de residuos sólidos. Y yo tengo que buscar, si esta ley es de gestión integral de residuos sólidos, quiere decir que abarca todos los sectores. ¿Ok? Entonces yo tengo que buscar cuál es el concepto fundamental que me aplica. En este caso, la gestión y manejo de residuos sólidos no municipales. ¿Y qué dice? Residuos sólidos no municipales. Los residuos del ámbito de gestión no municipal o residuos no municipales son aquellos de carácter peligroso y no peligroso que se generan en el desarrollo de actividades extractivas, productivas y de servicios. Comprenden los generados en instalaciones municipales. Bueno, ok. Está diciendo que es en tu oficina como en tu operación o en tu obra. ¿Ok? Entonces, ¿qué más tengo que buscar? ¿Cuáles son las obligaciones del empleador? ¿No? Entonces,
Acá te pide que asegures el tratamiento y la adecuada disposición final de los residuos que generen el generador. ¿Ok? Acá dice, los generadores de residuos del ámbito no industrial se encuentran obligados a. Entonces, aquí está. Entonces, tengo que saber diferenciar. ¿Ok? Y perdón, esta ley de gestión de residuos sólidos, ¿qué tiene? Toda ley tiene un reglamento, señores. Recuerden esto, toda ley tiene un reglamento. Entonces, tengo que hacer la trazabilidad y el cruce de información con el reglamento. ¿Y qué me está pidiendo este reglamento como generador? ¿Y quién es el generador? Es el ejecutor. ¿Y qué le tengo que pedir yo al ejecutor? Le tengo que pedir un registro interno sobre la generación de residuos sólidos en tus instalaciones, que contrate a una empresa operadora de residuos sólidos y que las obligaciones antes señaladas sobre los residuos no municipales cuenten con un instrumento de gestión ambiental, de ser el caso. Hay proyectos que no los tienen. ¿Ok? Y acá hay más ítems de obligaciones. Presentar la declaración anual sobre administración de residuos sólidos no municipales, así Sol, presentar el manifiesto de residuos. Está todo lo que yo tengo que pedirle al contratista. Pero, a ver, ¿quién me va a fiscalizar? Tarea, señores, dentro de la ley de residuos sólidos y el decreto supremo, que es el reglamento, te dice que las entidades municipales, regionales y las entidades asociadas a la gestión ambiental son responsables de fiscalizar el cumplimiento. ¿Qué quiere decir? Que la municipalidad te puede parar la obra por no tener una empresa operadora de residuos sólidos. Sí, te puede penalizar en base a las sanciones del decreto supremo 014. Sí, es que como dirección de proyectos no sabía que tenía que conocer estos conceptos. Pues sí, señores, hay que conocerlos, ¿no? Hay que conocerlos. Pero si quiero entrar más a detalle, este decreto, esta resolución ministerial, perdón, 014, te dice que existe un reglamento para el sector construcción sobre el manejo de residuos sólidos, de la construcción y demolición. Y también te da obligaciones para el generador y te establece el registro interno que tienes que presentar en tu declaración anual de residuos sólidos. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, el cruce de información y el análisis que ustedes hagan con este cruce de información es muy importante para que puedan conocer los conceptos fundamentales. ¿Por qué se denominan conceptos fundamentales? Porque son los que te permiten tener una adecuada gestión en tema de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente. Porque como les dije al inicio, ustedes son los encargados de batutear el proyecto. ¿Ok? A ver, chicos, ya vamos terminando. Aquí, esta tarea, por favor, tómenle un screenshot eh, o tómenle una foto o apúntenlo. Quiero que para la próxima clase nos ha ganado el tiempo. eh, Presenten 3 conceptos fundamentales aplicables al sector construcción. Cada uno tendrá un par de minutos para presentarlo de manera detallada, ojo, y ejecutiva. Ejecutiva. Ustedes pónganse en el papel de dirección de proyectos y ustedes van a ir a venir el día miércoles, ¿correcto? Van a venir a una reunión gerencial donde va a participar el ejecutor, el cliente, ustedes como de gerencia de supervisión de proyectos y los asesores externos del proyecto. Van a participar porque no terminan de ponerse de acuerdo en algunos conceptos fundamentales. Entonces, la reunión tiene que ser muy ejecutiva. Una lámina, si quieren, pero tienen que demostrar la capacidad de análisis de estos conceptos fundamentales y sustentar.
¿ok? ¿Apuntaron, señores? ¿Apuntaron? 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 Sí. ¿Hasta Sí, aquí ingeniero. alguna pregunta o duda? Sí, 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 ingeniero. Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? Ok. ¿Cómo les pareció la clase el día de hoy? Súper corto, chicos. Ingeniero, como introducción está muy, muy bueno, ¿no? Porque nos permite mapear todo el proceso que se viene, ¿no? Es correcto, es Y, correcto. y, y evidentemente por ahí como que todavía a mí, bueno, a mí me ha quedado una cierta duda cuando al inicio, porque no sabíamos si estamos analizando la perspectiva de la contratista o de la supervisión, porque a mi criterio, ambas tienen, digamos, si bien es cierto, tienen un objetivo común, pero tienen formas distintas de cómo gestionar todo, o mejor dicho, diseñar su estrategia para alcanzar ese objetivo. Ujú. Correcto, es correcto, Mario. Tal cual. Pero hay un punto importante ahí para absolver tu duda, ¿ok? Tú lo has dicho, cada uno tiene su estrategia de cómo gestionar el proyecto, pero para eh, a ver, cómo, para que no suene feo, para poder estar equitativo con el ejecutor, que tiene un equipo dinámico y de profesionales muy variado, tengo que conocer justamente los conceptos fundamentales que yo necesito para que ellos tengan una gestión adecuada en base a los requerimientos normativos. Recuerden que la función de la dirección de proyectos es hacer que la contratista cumpla los requerimientos normativos. Entonces, si yo no tengo claro cómo analizar los conceptos fundamentales, ¿yo qué le voy a pedir al contratista? ¿No? ¿Yo qué le voy a pedir al contratista? O sea, voy a dejar que el contratista gestione a su ritmo y a su criterio, o yo le voy a comenzar a pautear y a pedir información. Y ojo, aquí, señores, también es importante el comentario de Mario. ¿Qué le voy a pedir yo al contratista y cómo lo voy a medir? ¿Cómo voy a medir esos requerimientos? Entonces, yo para poder elaborar lo que decían sus compañeros, una línea base para medir el cumplimiento, no es solamente en la línea base de seguridad y salud del trabajo que te da la RM 050, porque ahí te da criterios generales de la ley, pero ahí no están los reglamentos. Ahí no está el reglamento de construcción, ahí no está el reglamento de manejo de residuos sólidos. Entonces, ahí no está, o algunos podrían incluir lo que les decía, ¿no? Reglamentos que no son aplicables. Entonces, es importantísimo que ustedes vayan analizando cómo es que pueden medir y cómo es que pueden hacer seguimiento. Más adelante lo vamos a ir viendo y el miércoles vamos a ver por qué es que hay documentos que no aplican al sector. ¿Ok? Entonces, listo, señores, si no hay más consultas y dudas, gracias.